Avanzando dentro de nuestro máster de programación, aquí dentro del módulo de pensamiento lógico, luego de interiorizar conceptos como premisas, argumentos, de trabajar con los operadores lógicos, de solucionar diferentes acertijos y realizar operaciones matemáticas, tenemos algunas clases aquí sobre los números binarios. Nosotros abordamos los números binarios dentro del máster porque hacer operaciones con este sistema al cual no estamos acostumbrados viene muy bien para practicar el pensamiento lógico. Cuando trabajamos con binarios, como tenemos que seguir una serie de reglas para poder operar estos números, esto nos pone como en un mood de análisis donde tenemos que estar revisando la tablita, revisando aquí la operación, calculando y demás. Un mood de programación que debemos tener presente a la hora de estar realizando nuestros programas y nuestro código. En esta clase vamos a trabajar con el sistema binario y vamos a hacer algunas operaciones con este sistema. Vamos a tomar números binarios y los vamos a convertir a números decimales. No será necesario incluir en nuestra tabla de criterios de análisis el sistema binario. Esto simplemente lo hacemos a modo de práctica. Ya que estar haciendo operaciones con números binarios también va a estimular mucho nuestro pensamiento lógico. Además, muchos ya habrán escuchado que los computadores funcionan a base del sistema binario, es decir, a base de ceros y unos. Para conocer a profundidad cómo funcionan los dispositivos en donde va a correr nuestro código de programación, en donde van a correr nuestros videojuegos, viene siendo útil conocer un poco acerca del sistema binario. Vamos a tomarnos estas clases a modo de práctica para mejorar nuestro pensamiento lógico. Entonces comencemos. Normalmente solemos trabajar con el sistema decimal, que es un sistema de numeración que contiene los números del 0 al 9. Y si nos preguntamos por qué aquí no está el 10 o el 11, es porque el 10 se forma juntando los números del 0 y el 1. O el 11 se forma juntando 2, 1, o el 64, el 6 y el 4 y demás. Entonces solamente necesitamos estos caracteres para representar todos los números. Además de este sistema existe el sistema binario, que se conoce por ser el sistema que utilizan los computadores. Como su nombre lo indica, este sistema solo tiene dos dígitos, el 0 y el 1. En las capas más internas de nuestro computador todo se empieza a interpretar a través de impulsos eléctricos. Entonces, de alguna manera, cuando oprimimos una letra en nuestro teclado, se envía un impulso eléctrico que viaja a la tarjeta madre, que luego es interpretado por el procesador, y el procesador interpreta ese impulso y lo convierte en binarios, y ya el computador puede procesar los datos que le acaban de llegar en binarios y ejecuta, pues, no sé, la acción de mostrar esa letra en pantalla o de ejecutar alguna aplicación y demás. Recordemos que nosotros podemos visualizar la electricidad a modo de ondas, por lo que si estamos enviando un impulso eléctrico, nuestro computador podría interpretarlo que cuando hay una subida de la onda, convierta esa subida de la onda en 1 y convierta las bajadas de la onda en ceros. Y ya como les menciono, con la información de unos y ceros pues se pueden empezar a trabajar procesos. La onda también podría verse de la siguiente manera, bajar así, estar más demorada, y en ese caso tendríamos 1, 1, 0, 0, y ya pues el computador se encarga de identificar el tipo de onda y darle los valores. Podemos decir entonces que 0 puede simbolizar cuando hay una bajada de la onda, es decir, cuando no pasa electricidad, y que 1 representa cuando hay una entrada de electricidad o cuando hay una subida de la onda. Y luego de que el procesador convierte eso a binario, este 0 y este 1 podría ser interpretado como un falso y como un verdadero. Estos tipos de datos de verdadero y falso en programación los conocemos como datos booleanos, pero no nos vamos a adelantar. Lo que sí es importante saber es que este es un dato muy útil a la hora de programar. Piensen que esa información de verdadero y falso, que lo podemos interpretar como unos y ceros, se puede utilizar para realizar cálculos, para ejecutar acciones o incluso para tomar decisiones. Me atrevo a decir que después de interpretar la información a través de electricidad, lo siguiente que hace el computador es interpretar esa electricidad a través del sistema binario. Es muy común que en internet, en libros, en documentos y demás nos encontremos con lo siguiente. Esta es una secuencia de números binaria, y no es que lo vayamos a leer como 10.101.101. En este caso podríamos interpretar el 1 como subidas de la onda y los ceros como bajadas. Entró corriente, no entró corriente, entró corriente, no entró corriente, o incluso como valores de verdadero y falso. Esta fue un poco la lógica con la que empezaron a funcionar los primeros computadores. Necesitaban almacenar esa información de la electricidad y decidieron hacerlo a través del sistema binario por ser la unidad mínima de información. A cada uno de estos unos y ceros, de estos verdaderos y falsos, de estas subidas y bajadas, los conocemos como bits. Es decir, esto es un bit, este es otro bit, este es otro bit, este es otro y otro. Por lo tanto, un bit puede llegar a tener dos estados, puede ser un 1 o puede ser un 0.
Eso quiere decir que en este número binario existen 8 bits. Y cuando nosotros juntamos 8 bits, por convención se dijo que eso se iba a llamar un byte. Es decir, aquí tenemos entonces 8 bits y el conjunto de 8 bits se va a llamar byte. Pero todo esto es tema de los fundamentos de la computación, y aprender fundamentos de la computación no es nuestra intención ahora mismo. Quería mostrarles un poco de manera muy superficial por qué se dice que los computadores funcionan con unos y ceros, más o menos para qué se están utilizando, y qué pueden llegar a significar y por qué se utiliza entonces el sistema binario. Ahora bien, además de esto, nosotros podemos hacer conversiones de números decimales a números binarios y viceversa, y este resulta ser un buen ejercicio para calcular y para ir entrenando la lógica. Entonces vamos a ver cómo hacemos para convertir el número 40 del sistema decimal al sistema binario. Lo que tenemos que hacer entonces es empezar a dividir ese número, con la única regla de que todas las divisiones se van a hacer entre 2. Y vamos a dividirlo hasta que ya no podamos continuar con las divisiones. Entonces básicamente voy a coger el 40 y lo voy a dividir por 2. Si se están preguntando por qué 2 y no 3, 4, 5, es porque estamos utilizando el sistema binario. Entonces empecemos a hacer esta división. Normalmente nos preguntamos cuántas veces cabe el 2 en el 40. En ese caso diríamos que 20. 20 por 2, 40, 40, 0. Volvemos a hacer la división. Pero en este caso vamos a dividir el número 20. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 20? Cabe 10 veces. 2 por 10, 20, a 20, 0. Vuelvo a dividir por 2. En este caso, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 10? 5 veces. 5 por 2, 10, a 10, 0. Voy a moverme aquí un poco. ¿Podemos seguir dividiendo? Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 5? Cabe 2 veces. Entonces 2 por 2, 4, a 5, 1. Y aquí me sobra un 2. Puedo seguir dividiendo. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? Cabe una vez. 2 por 1, 2, a 2, 0. De esta manera nosotros convertimos cualquier número de decimal a binario. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el número binario? Lo encontramos aquí, en cada uno de los resultados de esas divisiones. Aquí tenemos un 1, un 0, un 1, un 0, un 0 y un 0. Lo importante es que tenemos que expresar este número de derecha a izquierda. Es decir, primero escribimos el 1, luego escribimos el 0, luego escribimos el 1, luego escribimos el 0, luego escribimos el 0 y por último escribimos el 0. Para comprobar si esta operación nos quedó bien, vamos a ir al navegador y vamos a escribir convertir de decimal a binario. Aquí está. Le voy a meter entonces el número 40 y le voy a dar convertir. Vean que como resultado él me dio 1, 0, 1 y 3 ceros. Y si yo vengo aquí tengo 1, 0, 1 y 3 ceros. Pueden hacer el ejercicio con cualquier otro número. Y ya que sabemos cómo convertir de decimal a binario, vamos a preguntarnos cómo podemos entonces convertir de binario a decimal. Vamos a pasar este número binario que nos dio como resultado a número decimal, para ver que es verdad que nos vuelve a dar 40. Lo que vamos a hacer para convertir de binario a decimal es multiplicar el número binario por las potencias del número 2. Parece enredado, pero ya van a ver que después de este primer ejemplo lo agarran de una. Si se acuerdan lo que significa elevar un número a una potencia. Voy a mover aquí. Si yo por ejemplo tengo 2 elevado a la 3, esto vendría siendo lo mismo que tener 2 por 2 por 2. Es decir, tomo el número base y lo multiplico por sí mismo la cantidad de veces que nos indica la potencia. En este caso iríamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Podríamos tener también 2 elevado a la 5. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Y esto aplica con cualquier número, es decir, yo puedo tener 10 elevado a la 3, que vendría siendo 10 por 10, 100, 100 por 10, 1000. Y en general esto es lo que significa elevar un número a su potencia. Voy a borrar estos ejemplos. Entonces decimos que para convertir de binario a decimal debemos multiplicar esos unos y esos ceros, ese número binario, por las potencias del número 2. Entonces lo primero que vamos a hacer es anotar cuáles son las potencias del número 2. Y lo vamos a hacer como en una tablita de izquierda a derecha. Es decir, voy a hacer una especie de tabla y voy a empezar a anotar los valores de 2 elevado a la 0, de 2 elevado a la 1, de 2 elevado a la 2. Vamos a ver cuáles son las potencias del número 2. Del 2 elevado a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 y podría seguir agregando otras potencias. Vamos a hacerla aquí pegadita a la 8. Entonces, ¿cuánto es 2 elevado a la 0? 1. ¿Cuánto es 2 elevado a la 1? 2. ¿Cuánto es 2 elevado a la 2? 4. 2 por 2, 4. ¿Cuánto es 2 elevado a la 3? 2 por 2 por 2, 8. ¿Cuánto es 2 elevado a la 4?
16, 12 elevado a la 5 ya vimos que es 32, 2 elevado a la 6 les adelanto es 64, 2 elevado a la 7 es 128, lo voy a escribir acá porque se me salió, y 2 elevado a las 8 es 256. Ahora bien, vamos a convertir este número de binario a decimal. Nuevamente, ¿por qué usamos el 2? Porque estábamos trabajando el sistema binario. Ahora, con esta tablita nosotros podemos convertir cualquier número de binario a decimal. Es muy sencillo. Lo que voy a hacer es que voy a tomar este número binario, que ya sabemos que representa el 40 en decimal, y lo voy a distribuir de izquierda a derecha sobre los valores de la tabla de la potencia. Es decir, el primer valor es 0, lo voy a ubicar aquí. El segundo también es 0, lo voy a ubicar aquí. Este también lo voy a ubicar aquí. Aquí ya tengo un 1, lo voy a poner aquí sobre la tablita. Tengo otro 0 y tengo otro 1. Ya van a ver cómo aparece el número 40. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que podíamos interpretar el 1 y el 0 como verdadero o falso, o como una entrada y una salida de la corriente? Teniendo eso en mente, cuando nosotros nos encontremos un 0, vamos a ignorar el valor de la posición de la tablita. Y cuando nos encontremos un 1, vamos a bajar ese número para sumarlo. Es decir, aquí tengo un 0, ignoro este valor. Aquí tengo un 0, ignoro este valor, no está entrando energía. Aquí ignoro un 0, ignoro este valor. Aquí tengo un 1, perfecto, entonces voy a sacar el 8. Aquí tengo un 0, ignoro el 16. Aquí tengo un 1, entonces ya tengo 32. ¿Y cuánto es 32 más 8? En este caso, volvimos a tener 40. Con este método se puede representar cualquier número, el que sea, y en caso de ser números muy grandes pueden seguir agregando valores a la tabla, 2 elevado a la 9, 2 elevado a la 10, a la 11, a la 12, a la 13. Conocer todo esto nos va a ayudar mucho a practicar el pensamiento lógico. A ver, todos ya tenemos muy interiorizadas las sumas, las restas, las multiplicaciones, el sistema decimal y demás. La vaina con el sistema binario es que nos cambia y nos da nuevas reglas de análisis. Nos obligan a leer de izquierda a derecha, nos dicen que 1 significa que tomo en cuenta el valor y que 0 lo ignoro, y todo esto nos obliga a pensar un tanto diferente, a buscar otros caminos lógicos a los que siempre estamos acostumbrados. Veamos un par de ejemplos. Voy a aprovechar que tengo aquí la tablita dibujada, venga, borro estos valores que tengo acá y vamos a proponer unos dos números binarios. Aquí los voy a escribir como al azar. Voy a decir que tenemos que convertir el número 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Y también vamos a hacer el ejercicio con el número 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Empecemos con el primero. Tenemos entonces que hay que distribuir 0, 0, tengo luego 3 unos y tengo 2 ceros para finalizar. Entonces aquí yo digo, hay un 0, ignoro el valor, hay un 0, ignoro el valor, hay un 1, tomo el 4 para sumar, 4 más, en este caso 8, más 16, y ya puedo ignorar los otros valores. 16 más 8 más 4 me va a dar 28. Entonces, este número es el equivalente al número 28 en decimal. Este número binario equivale a 28 en decimal. Pueden comprobarlo ustedes en la web. Vamos a hacer el ejercicio con el siguiente. Voy a tomar 1, voy a tomar 0, voy a tomar 1, 1, 0, 1, 1. Recordemos que este 128 está aquí, que este 256 está aquí. Aquí hay un 1, bueno, está entrando energía, entonces voy a tomar el valor. Aquí hay un 0, lo voy a ignorar. Aquí hay un 1, voy a bajar el 4. Aquí hay un 1, voy a bajar el 8. Ignoro el 16. Aquí hay un 1, voy a bajar entonces el 32 y voy a bajar el 64, que lo tengo aquí. Y ya simplemente sumamos esto, más esto, más esto, más esto. 64 más 32 me va a dar 96. 8 más 4 me va a dar 12, más 1. 96 más 12, 108. Y 108 más 1 es igual a 109. Este número binario representa a el 109 en decimal. Entonces imaginemos lo siguiente. El computador primero recibe una onda. Esa onda la convierte a este número binario. Ese número binario lo convierte a decimal como 28. Y ese 28 se puede convertir en un identificador para la tecla A, por ejemplo. No estoy diciendo que funcione así necesariamente, pero puede ser una lógica que puede guiar a representar la A través de un monitor. Ahora bien, resulta que con el sistema binario también se pueden hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Eso sí, son operaciones muy diferentes a las del sistema decimal. Siguen un sistema de reglas distinto. Entonces, a continuación vamos a aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir números binarios. Sin más que decir, los esperamos en la próxima clase.